Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el profesor Bonilla. El audio que vamos a considerar hoy es el audio 15. Aquí está hablando el profesor José Bonilla y se refiere al asunto de cambios en la sociedad y en el individuo. Hay un libro excelente que toda persona interesada en el tema cambio no puede dejar de leer o no debe dejar de leer. Se trata de Conspiración Acuariana, escrito por Marilyn Ferguson. La palabra conspiración corresponde etimológicamente al concepto de respirar junto y acuariana al signo zodiacal que influenciará a la Tierra en los próximos años. Dejando de lado posibles abordajes astrológicos, es interesante observar hechos de naturaleza astronómica. Por ejemplo, debemos recordar que los cristianos primitivos dejaron grabados en las catacumbas donde se refugiaban un símbolo que correspondía al signo de Piscis. Un poco antes, el Maestro Jesús era representado por el símbolo de Cordero, que corresponde al signo de Aries. Y milenios atrás, en la época del esplendor egipcio, las masas incultas adoraban al buey Apis, que para los informados sacerdotes correspondía al signo de Tauro. Estamos hablando para que se comprenda un poco el sentido de la expresión conspiración acuariana. ¿Qué quiere decir conspiración acuariana según el libro de Marilyn Ferguson? Bueno, significaría un modo metafórico de designar una nueva mentalidad que está eclosionando actualmente en la humanidad. Se trata de una conspiración exenta no tiene doctrina política o religiosa, que poco a poco esa conspiración va estructurando una poderosa red sin liderazgo centralizado. Esta conspiración representa una efervescencia espontánea, como si fuese el vapor de una caldera empujando cualquier obstáculo que encuentre a su frente, llevando irreversiblemente a un cambio radical de la vida humana. El hecho real es que la conciencia humana está dejando su estado infantil y comienza a madurar. Estos cambios se están incubando y procesando en el centro del ser humano. Ellos son inquietantes para aquellos que están hundidos en el status quo y que sacan algunas ventajas de él, sean empresarios, políticos, científicos o simples ciudadanos. En general, todas las personas que por comodismo o beneficio individual se adaptaron a las viejas ideas están ligadas emocionalmente a ellas y están dispuestas a resistir los cambios porque tienen miedo de sus consecuencias. Así, parapetados en las organizaciones públicas y privadas, en los medios de comunicación, en los gobiernos y en el sistema educativo, una legión de individuos con poder, estatus y recursos económicos, así como otros motivados apenas por una fuerte ignorancia, tentan frenar, dificultar, torcer, desviar y quebrar la corriente que está surgiendo de la propia evolución de la conciencia humana. Existe el poder de trillones de dólares, existe la manipulación de la opinión pública y existe la solidez de las catedrales cartesianas de la ciencia, levantando una muralla para impedir la nueva onda, la onda de la concientización humana. Mientras tanto, cuando la nueva onda llegue a transformarse en una masa crítica, y debe faltar bien poco para esto, ella se transformará en una avalancha que derrumbará como si fuese un castillo de cartas todas las barreras que la plutocracia, aliada a los detentores de los conocimientos técnicos y científicos cartesianos, puedan oponer. De esta forma, nuevas empresas, nuevas organizaciones sociales,
una nueva ciencia que es imprescindible y un nuevo hombre surgirán como resultado del cambio de paradigma, o sea, de un modo propio y específico de pensar, de sentir y actuar diferente del que prevalece actualmente. El ser humano a través de los tiempos ha atravesado varias fases de cambio. Entre tanto, ellas han sido muy lentas y por eso han pasado desapercibidas como tales por él. Pero hoy el proceso es cada vez más acelerado y esto nos lleva a una situación totalmente nueva. Estamos comenzando a comprender cómo acontece la transformación. La década del 60 con los movimientos hippies, con la efervescencia estudiantil alcanzando su punto más alto en Francia en 1968, con la figura heroica del Che Guevara, fue una década que mostró que alguna cosa nueva había comenzado. El poder mundial retrógrado destrozó aquella peligrosa vertiente subversiva, siendo que en América Latina fue a sangre y fuego. Pero esto es apenas una parte de la historia, la parte visible. La parte invisible, siempre la más importante, está representada por el cambio de percepción que los propios activistas sociales, los estudiantes franceses, consiguieron descubrir. Véase lo que uno de ellos, Irving Thomas, declaró a este respecto. Dice así: una cosa interesante ocurrió en la marcha de la revolución estudiantil. Allá estábamos, batiendo en el pecho por un cambio social, cuando comenzamos a percibir lentamente que nuestra lucha social y política era apenas un aspecto limitado de una revolución global de conciencia, tan grande que habría sido difícil enfocarla dentro de nuestra realidad, de nuestro paradigma. O sea, ocurrió un fenómeno imprevisto en el activismo de los años 60. El deterioro de la combinación lucrativista cartesiana que domina el mundo mostró señales claras de estar bien avanzado, la profundidad y la fuerza que los movimientos sociales alcanzaron a tener en la época. Sin embargo, cuando los líderes activistas llegaron al borde de lo que se podría denominar parar el mundo, sintieron una especie de horror al vacío. Uno de ellos, Michel Rosman, expresó esto así: comenzamos a experimentar el miedo de una opción y de un cambio real. Se tenía la sensación de que la superficie de la realidad había de alguna forma desaparecido completamente y nada era más aquello que parecía antes. El confronto con el status quo se volvía cada vez menos atrayente, pues él en verdad, vean bien lo que voy a decir, era en verdad apenas un reflejo del mundo, del modo de pensar, de sentir y de actuar de los seres humanos. Repito, el confronto con el status quo se volvía cada vez menos atrayente, pues él en verdad era apenas un reflejo del modo de pensar, sentir y actuar de los seres humanos. Esto podría ser así resumido. En lugar de ver el enemigo apenas en el poder político y económico, él fue localizado en un lugar sorprendente: nosotros mismos. Así es que la revolución se hizo invisible, siendo inaccesible a los diarios y a las cámaras de televisión. Pero ella se está procesando dentro de cada uno de nosotros. En resumen, por un lado, durante 50 años la onda preliminar de los años 60 quedó detenida, debido a la resistencia de las barreras que enfrentó, y por otro, por la propia evolución de la onda, que, inicialmente dirigida para cambios sociales externos, pasó a encapsularse cuando percibió que esto, sí, siendo necesario, pero no era suficiente. Por lo tanto,
la fase actual tal vez se extienda por 5 a 10 años más, hasta tener una nueva manifestación organizada que lleve a una segunda onda activa. Esto implica en comenzar ahora a reformular el interior de cada uno, hasta alcanzar el nivel mínimo en el cual los conceptos de transparencia, coherencia, cooperación y armonía sean reconocidos como los nuevos orientadores del comportamiento humano. Si ese raciocinio es considerado válido, el problema de los cambios dejará de ser tratado en una secuencia cartesiana para pasar a ser visto como un círculo holístico, donde todos los puntos están correlacionados entre sí y son interdependientes. Los cambios sociales externos sí, pero deben estar apoyados en cambios internos. Paralelamente, los cambios internos, para mantenerse dinámicos, vivificados y activos, precisan manifestarse externamente. O sea, a un avance de unos corresponderá un avance del otro, y así indefinidamente. En verdad, los cambios pueden ser de varias categorías, unas superficiales y otras profundas, que son los cambios de paradigma, asentados por todo lo mejor que existe dentro del corazón humano. Bueno, realmente resultados espectaculares fueron obtenidos en esa dirección. Creación de supercomputadores, viajes a la luna, trasplantes de corazón, poderosísimas bombas atómicas también, pero se perdió la visión del conjunto, del todo. Esta incapacidad de ver el todo llevó a un énfasis en la formación de especialistas de visión cortísima, centrada en una percepción mecanicista del mundo y de la vida, abordando en forma reduccionista los problemas y los fenómenos naturales. Los sentimientos y la vida espiritual fueron aprisionados dentro de barreras monolíticas y el ser humano acabó transformándose en gran parte en un autómata, como los perros de Pavlov, que respondían con movimientos reflejos a los estímulos de los investigadores. En el ser humano, este investigador fue sustituido por los medios electrónicos de comunicación, que le dicen lo que debe comprar si quiere ser considerado todavía como un habitante de este planeta, no importando lo absurdo o superfluo que sea el producto. Así, el mundo uno, la unidad de la vida, fue fragmentada en partes, en millones de partes, disponibles en el mercado, ofrecido como sociedad de la felicidad y del bienestar. Lo terrible es que esta fragmentación se lleva no solo el dinero, y sí casi todo lo que es importante para la humanidad: la salud, la creatividad ética, la solidaridad, la cooperación, etcétera, etcétera, o sea, la alegría de vivir. Este desenlace, en verdad, es completamente lógico. El universo está apoyado en dos principios básicos: el principio autoafirmativo, que cuida y protege y desarrolla cada parte, y el principio integrativo, que combina las partes y sus interacciones con el todo. El paradigma cartesiano, al privilegiar las partes, prioriza el principio autoafirmativo. Este principio, no poseyendo una percepción global, concentra sus energías en hacer prosperar lo más posible cada parte específica. El producto evidente de este proceso es el egoísmo, la gananciosidad, la explotación, tan acentuado de la fase actual de la evolución del ser humano, donde la procura por dinero, poder y estatus superan mucho cualquier otro aspecto. Desconsiderando el principio integrativo, no llevándolo en cuenta, la mente y el corazón humano se divorciaron. La mente coronada como reina y el corazón como plebeyo indigno de consideraciones más nobles. Sin embargo, la reconciliación entre el corazón y la mente, o entre el ser exterior y el ser interior, es el misterio central de todas las religiones elevadas y las fraternidades místicas. En algunas de estas, esa reconciliación es conocida con un nombre simbólico: el casamiento alquímico entre nuestros dos seres, interior y exterior. En el vestibular del tercer milenio asistimos a un proceso de cambio del paradigma cartesiano para uno nuevo, que podemos llamar de holístico.
Se trata de un cambio auténtico, donde lo antiguo es sintetizado con lo nuevo. No hay oposición ni polarización, y sí complementación y armonización. En verdad, el enfoque holístico no expulsa el cartesianismo, y sí lo incorpora, pues no se trata de eliminar o cancelar los aspectos físicos y mentales del ser humano, eso sería una barbaridad, y sí de integrarlos armónicamente con los aspectos afectivos y espirituales. Bien, este audio creo que fue un poquito largo y va a pasar al próximo, al siguiente, donde vamos a continuar presentando en forma desdoblada el problema de la transformación, las etapas de la transformación que el ser humano está entrando en ellas y que son vitales en los próximos años y a lo sumo décadas. Bien, por ahora cerramos aquí esto. Les deseo a todos ustedes un muy buen día. Agradezco su participación y nos vemos en el próximo audio que lleva el título de las etapas de esa transformación que estamos hablando. Hasta ahora solamente colocamos en discusión o en análisis lo que sería esa transformación, pero no es una transformación instantánea, hay etapas y ese va a ser el tema del audio próximo. Bueno, repito, agradezco nuevamente y nos vemos de aquí a pocos días.